Es nuestro gozo y privilegio estar con ustedes nuevamente, exponiendo lo que Dios nos dice por su palabra. Como dice en Salmo 119, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Vamos a comenzar un nuevo tema hoy. Bueno, es una serie. Hemos estado hablando del lugar que debe tener la palabra de Dios en nuestras vidas en 2023. Y comenzamos con el primer punto. La verdadera vida espiritual comienza por obra de la palabra de Dios. Dios efectúa un nuevo nacimiento espiritual por medio de la palabra de Dios, por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. En la semana pasada vimos que la verdadera vida espiritual es sustentada y fortalecida por la palabra de Dios. Comienza con la palabra, pero después de nacer espiritualmente por recibir a Jesucristo como Salvador personal, la palabra de Dios se convierte en verdadero alimento espiritual. Es la leche espiritual no adulterada, es el agua espiritual para el alma, es alimento sólido para los que están madurando y creciendo en su vida espiritual, y es más dulce que la miel a nuestra boca. Bien, la palabra de Dios es, la verdadera vida espiritual es sustentada y fortalecida por la palabra de Dios. Hoy queremos tocar un nuevo punto respecto al lugar que debe tener la palabra de Dios en nuestras vidas en este nuevo año. En tercer lugar, la verdadera vida espiritual es guiada por la palabra de Dios. La verdadera vida espiritual es guiada, o es decir, iluminada, alumbrada, orientada por la palabra de Dios. Bueno, como este mundo físico y material tiene día y noche, o podemos decir tinieblas y luz y tinieblas, día y noche, de igual manera el mundo espiritual que no vemos con nuestros ojos espirituales, vemos los efectos de movimientos en la esfera espiritual donde hay buenos ángeles y malos ángeles, demonios, donde está Jesucristo, el Espíritu Santo y Dios está obrando y Satanás está oponiéndose. Bueno, de igual manera en el mundo espiritual e invisible hay luz y tinieblas. Es decir, hay bien y hay mal, el bien y el mal. Dios en la Biblia es llamado luz. En 1 de Juan 1:5, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él, gracias a Él. Jesucristo dijo de sí mismo como Hijo de Dios: yo soy la luz del mundo. Juan capítulo 8, versículo 12. Pero por otra parte, Satanás o el diablo está sobre la potestad de las tinieblas. Es decir, sobre la autoridad de las tinieblas. Tiene autoridad sobre el mundo maligno, malévolo, el mundo de tinieblas, de pecado, donde Satanás es el príncipe y Dios de este siglo, de este mundo. Es llamado en Colosenses 1:13, está sobre la potestad o autoridad de las tinieblas. En Hechos 26:18, Él es llamado, la Biblia dice, la potestad de Satanás. Él tiene la potestad del mundo de oscuridad. La potestad de Satanás. Todo el mundo está bajo el maligno. 1 de Juan 5, 18 y 19. Todo el mundo está bajo el maligno. Entonces bajo el poder, la autoridad, la potestad de Satanás, de las tinieblas.
A Satanás en la Biblia, según 2 de Corintios 11:14, se presenta o literalmente se disfraza como ángel de luz, aunque él es pura oscuridad, puras tinieblas, pura maldad, pura malignidad, pero se presenta atractivo. Y el pecado siempre pone como agradable y atractivo al principio. Después de comer lo prohibido y reconocemos, ¡ay! Fue Satanás, me engañó, me mintió y sigue mintiendo desde el huerto de Edén hasta 2023. Su intención es engañarnos, engañar a la gente por artimañas y maquinaciones diversas, malignas, para mantenernos en error, en ignorancia, en pecado y esclavitud espiritual. Es su meta, mantenernos en puras tinieblas, pensando, llamando el bien mal y llamando el mal bien, como Satanás. Es su engaño con las cosas atractivas del mundo, hacernos pensar que el bien es mal y el mal está bien. Es Satanás, quiere mantenerte en las tinieblas, quiere mantener todo el mundo en las tinieblas como él mismo y al final guiar a todos los que puede hacia la destrucción eterna de alma y cuerpo en el infierno, donde él y sus ángeles van a pasar la eternidad y quiere que todos vayamos con él. Mateo 25:41. Es bien claro la palabra de Dios. Cuánto éxito la raza humana le ha permitido tener a Satanás por dejarse guiar, escuchen, por dejarse guiar más por las tinieblas de Satanás, sus errores, sus maquinaciones, sus tentaciones, por dejarse guiar más por las tinieblas de Satanás o el diablo que por la luz de Dios y su palabra. ¿Qué deseamos para nuestra vida individual, para nuestra familia, para nuestro pueblo, para nuestro México y mundo entero? Pero ¿qué deseamos para nosotros en 2023? ¿Ser guiados por el diablo en las densas tinieblas de error y maldad y parar con él en el destino final y eterno del infierno? ¿O ser guiados por Dios en la luz de su verdad y a la luz de su verdad, lo que Él es y lo que Él nos ha dado en su palabra? Él mismo, les hago recordar, Jesucristo mismo es la luz del mundo. Juan 8:12. Y Él es la verdad que lleva al Padre y al cielo. Juan 14:6. Pero algunos dicen, y tienen razón en hacer esa pregunta, ¿cómo es que Dios puede guiar y puedo dejarme guiar de manera práctica? ¿Cómo es que Dios guía en una vida de manera práctica, de día en día, a la luz de la verdad que Él es y que Él ha dado en su palabra? Muy, muy buena pregunta. Bueno, Dios quiere y puede guiarte, número uno, por medio de su Hijo. Ya vimos, Jesús dijo, yo soy la verdad. Nadie va al Padre sino por mí. Juan 14:6. Él es la verdad. Él, Dios, nos guía por su Espíritu. En Juan 16:13 dice Jesucristo que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad que guía posteriormente su verdad. Usa su verdad para alumbrarnos y guiarnos. Pero también el Padre nos quiere y nos puede guiar en 2023 por su Hijo, que es la verdad, por su Espíritu, que es el Espíritu de verdad, y por su palabra, que es
la verdad. Mire en Juan 17, Jesús está por ir al Padre y está orando por sus discípulos y oró esta oración: Padre, santifícalos en tu verdad, purifícalos, hazlos santos y puros y apartados del mal. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dios nos guía en la verdad de sí mismo por medio de su palabra. Jesús mismo, no solo el Padre, la palabra del Padre es la verdad, pero el Hijo, que es uno con el Padre, habla la misma verdad. Pero mire esta promesa para 2023. Que mire esta promesa de Jesús en Juan 8, versículo 31. Unos judíos acababan de oír la palabra del Evangelio, la palabra de Cristo, y creyeron en Él como su Salvador, como Hijo de Dios. Y entonces Jesús tuvo que establecerles en su verdad. Dijo en versículo Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué resultará? Y conoceréis la verdad, hablando de su palabra, y la verdad os hará libres. Libres de errores, libres de ignorancia, libres de pecados que nos esclavizan y nos condenan al final, libres de las artimañas, las mañas y maquinaciones de Satanás que está engañando el mundo entero. La Biblia dice el mundo entero está bajo la autoridad de las tinieblas de Satanás. Entonces, ¿cómo es que el Padre Dios nos va a guiar en 2023? Quiere y puede guiarnos por su Hijo, por su Espíritu y por su palabra, que es la verdad. Entonces, nuestra nueva verdad hoy, respecto a nuestra relación con la palabra de Dios en 2023, es esta. Estamos viendo que la verdadera vida espiritual es guiada por la palabra de Dios, iluminada, alumbrada, orientada por la palabra de Dios. Bueno, vamos a desarrollar esta idea viendo en primer lugar las declaraciones del salmista en Salmo 119, que habla de la palabra de Dios. En todo el Salmo, menos 3 versículos, habla de la palabra de Dios, de qué lugar debe tener en nuestra vida para darnos fuerzas, consolación, ánimo, vida espiritual, misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. También nos da dirección para nuestras vidas, la palabra de Dios en 2023. Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué verdad tan hermosa, que cada paso de este nuevo año puede ser ordenado, puede ser guiado. Cada paso puede ser ordenado y guiado. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. Gracias a Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cada paso guiado por sabiduría divina, para bien, puro bien. También Salmo 119, versículo 130, la exposición de tus palabras. Esto puede referir a enseñanza bíblica y predicación bíblica que recibimos en la casa de Dios, en la iglesia. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, a los faltos de entendimiento.
Gracias a Dios que Dios nos guía por su palabra, cada paso. Pero también vamos a ver las exhortaciones del proverbista, es decir, el autor de los proverbios, que principalmente, entre otros, pero principalmente era Salomón. Salomón, el gran rey de Israel, pidió sabiduría de Dios. Es una buena oración, amigos. Orar por sabiduría, y Dios le dio unos 3,000 proverbios. No tenemos todos en el libro de Proverbios, pero una buena representación tenemos escritos en la Biblia, en el libro de Proverbios. Entonces, ¿qué sabiduría quería impartir a su hijo acerca de la dirección que Dios da a nuestras vidas por su palabra? Bueno, está hablando de palabras de padres a hijos. Y principalmente los padres deben compartir no su propia sabiduría ni sus propios consejos, sino los consejos de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice Salomón a su hijo? Proverbios capítulo 6, si quieres buscar, versículo 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu cuello, enlázalos a tu cuello como un adorno. Te guiarán, te guiarán cuando andes. Esas palabras, y especialmente las palabras de Dios habladas por los padres. Te guiarán cuando andes, mi hijo. Cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen para que te guarden de la mala mujer. Capítulo 2 añade de malos hombres, y para guiarnos en los buenos caminos de Dios en Proverbios capítulo 2. Pero mire, el padre Salomón estaba exhortando a su hijo a escuchar y guardar cerca de él las palabras de sus padres, que deberían de ser las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque te guiarán, mi hijo, te guardarán, hablarán contigo, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. ¡Qué reto para nosotros, padres, en 2023! Instruir a nuestros hijos en su camino por medio de la palabra de Dios, de día y de noche, orientándoles, exhortándoles, animándoles, corrigiéndoles, hablándoles, instruyéndoles. Que dice Proverbios 22, versículo 6, una promesa a los padres que cuidadosamente en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, al levantarse y al acostarse, están pendientes de sus hijos con la palabra de Dios en su corazón, en su mano y en sus bocas, orientando y guiando a sus hijos para que cuando sean grandes no se aparten del camino de Dios. Proverbios 22, 6. Instruye al niño en su camino con la palabra de Dios. Y promesa, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No se apartará de él. Y Deuteronomio nos da un consejo en su capítulo 6 de cómo hacer esto. ¿Cómo es que voy a instruir a mi hijo en su camino? Bueno, primero tienes que amar a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Tú tienes que tener las palabras de Dios en tu corazón. Deuteronomio 6, versículos 5 y 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Padres, abuelos, bisabuelos, sobre tu corazón primero. Y versículo 7 dice, y las repetirás, estas palabras de Dios, a tus hijos. ¿Cuándo?
Dice, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Es decir, desde amanecer hasta anochecer, desde el principio hasta el fin del día, hablando a tus hijos de las palabras que tú mismo tienes en tu corazón. Dejándote guiar por la palabra de Dios, vas a poder guiar a tus hijos en los caminos de Dios que llevan al bien en esta vida y al supremo bien después de esta vida, la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, por medio de la fe. ¡Wow! Pero también las oraciones del salmista por entendimiento espiritual nos dicen que yo debo estar no solo leyendo la palabra de Dios y oyéndola en casa y en la casa de Dios y donde quiera que esté meditando en la palabra de Dios, pero yo debo estar orando por dirección y guía divina en este nuevo año para mi vida, para mi matrimonio, para mi familia y para mi ministerio y servicio al Señor. Salmo 119, versículo 34, una oración que podemos adoptar como nuestra. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Dame entendimiento. Yo quiero obedecer a tu palabra, oh Dios. Dame entendimiento. Versículo 125 en el mismo salmo. Dice el salmista, tu siervo soy. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Semejante a lo que el salmista oró en versículo 18. Dios, abre mis ojos espiritualmente, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Esta es una oración bíblica, son oraciones bíblicas mezclando nuestra lectura y el oír de la palabra de Dios con un corazón ferviente, un deseo de entender la palabra. Versículo 169, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, para dirección y intervención divina en 2023. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti. Líbrame conforme a tu dicho, conforme a tu palabra. Dios le encanta, desea ver anhelo en nuestro corazón, en nuestra alma, para conocer a Él y su camino para nosotros y nuestras familias en 2023. Sea en casa o en la casa de Dios o meditando en el camino, Dios quiere que le busquemos en este año con todo nuestro corazón, porque entonces le hallaremos buscándole de todo corazón. Pero también vamos a añadir no solo las declaraciones del salmista en este Salmo 119, las exhortaciones de Salomón el proverbista como padre a hijo en Proverbios 6, y las oraciones del salmista en Salmo 119 para recibir entendimiento espiritual en los caminos de Dios en este nuevo año. Pero miren los consejos del apóstol Pedro en 2 de Pedro. Los consejos del apóstol Pedro. Pedro sabía que pronto iba a dejar este mundo, este cuerpo físico, y ir con el Señor, pero tenía muchos hijos espirituales aquí en la tierra que no quiso que se desorientaran y se desviaran en su ausencia. Entonces Él estaba despertándoles con amonestación, con enseñanza y advertencia, queriendo que ellos se quedaran en el camino de Dios. 2 de Pedro 1, lee todo el capítulo, pero al final les hace recordar la suma importancia de hacer caso de la palabra de Dios para ser guiados y firmes en su vida cristiana. Hace referencia aquí en versículo 16 en adelante, 16 a 18, de un incidente en su vida. Él, Pedro, el apóstol, junto con el apóstol Juan y el apóstol Santiago,
En 3 de los evangelios, por ejemplo en Mateo capítulo 17, 1 al 5, subieron a un monte alto. Y Jesús se transfiguró delante de ellos y ahora no vieron a Jesús como hombre, vieron a Jesús como Dios en toda su gloria. Se transfiguró y vieron dice con sus propios ojos, dice Pedro, vieron la gloria y majestad de Jesucristo como Dios. Pero también oyeron en aquel monte la voz de Dios el Padre audiblemente. Pero aún así, habiendo visto esta gloria de Dios mismo y la voz de Dios mismo, dijo en versículo 19, pero tenemos también la palabra profética, la palabra de Dios, la palabra profética más segura que una visión de Jesucristo en su gloria o oír la voz de Dios Padre. Tenemos algo más seguro porque está escrito. Podemos olvidar lo que hemos visto en el pasado o olvidar lo que hemos oído, pero esta palabra está en nuestras manos y puede estar en nuestros corazones y mentes y ojos espirituales y oídos espirituales todos los días, todo el día, por fe, gracias a Dios. Por eso Pedro dice, tenemos también en la Biblia la palabra profética más segura que cualquier visión de cualquier cosa que he oído supuestamente o realmente de Dios. El énfasis en esta época es la palabra escrita de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí está y no cambia. Y Pedro dice, a esta palabra más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscura, una antorcha que alumbra en lugar oscuro, como vimos en Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y cada paso, cada decisión en 2023, cada dirección para mi vida, para mi familia, para mi ministerio y servicio al Señor, puede ser guiado. Como Salomón pidió sabiduría y Dios le dio sabiduría, tenemos ahora la sabiduría en los Proverbios y en todos los 66 libros de la Biblia, que Pedro dice, hay que estar atentos a esa palabra como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, y da la razón en versículo 21, segundo de Pedro 1:21, porque nunca la profecía de la palabra de Dios fue traída por voluntad humana. Este no es producto de voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Dios les llenó a estos hombres de Dios de tal manera con su Espíritu Santo que escribieron las palabras de Dios. Y gloria y gracias a Dios, tan buen Padre que Él es, que no nos ha dejado en las tinieblas. En 2023 nos ha dado sus palabras para guiarnos a la salvación en Cristo Jesús por medio de la fe y a una vida preparada para toda buena obra en servir al Señor. Todo lo que necesitamos para ser salvos y para vivir la vida cristiana en buenas obras está aquí, 2 de Timoteo 3, 15 al 17. Aquí está. Tal vez tú te encuentras en confusión hoy. Puede ser confusión espiritual, puede ser confusión religiosa. ¿Cuál camino? Puede ser en confusión de pecado, que ha causado el pecado, o una pérdida, o un trauma, o un abuso, una violencia. Algo ha pasado en tu vida y te encuentras hoy en confusión, en tristeza, perplejo, no sabiendo qué hacer ni a dónde ir, ni a quién. Tinieblas ha llenado tu corazón, tu espíritu, tu alma. Andas sin luz, sin amor, sin dirección, sin esperanza, sin ayuda.
Ten ánimo, amigo, amiga. La palabra de Dios provee abundante ayuda y esperanza para ti en 2023. Yo tengo aquí una ilustración de una persona que escribió algo a Dios. Se llamaba la oveja perdida, así firmó su carta a Dios. Escribió una carta como si fuera a Dios. ¿Dónde estás? Querido Dios, ¿dónde estás? ¿Cómo puedes quedarte mirando sin ayudarme? Estoy sufriendo tanto y a ti ni siquiera te importa. Así se sintió. Si te importara, lo detendrías o me permitirías morir. Yo te amo, pero me parece que estás tan lejos. No te puedo escuchar, ni sentir, ni ver, pero se supone que debo creer que estás aquí. Señor, a ellos, a unas voces, los siento y los escucho. Ellos sí están hablándome voces. Sé que eres real, Dios, pero ellos son más reales para mí ahora. Por favor, haz que alguien me crea, Señor. ¿Por qué no detienes todo? Por favor, Señor, por favor, si me amas, me dejarás morir. Quiso hasta morir. Estaba en tal confusión espiritual en su alma, su espíritu. Pero ella llegó a conocer la perspectiva de Dios en su palabra sobre su condición. Pero más, llegó a tener por la palabra de Dios una nueva comprensión de las provisiones de Dios en Jesucristo para perdón por medio de su muerte en la cruz y limpieza de todo pecado. Tal vez la culpa te mantiene en tinieblas. Tal vez tu pecado te ha llevado abajo o pecado de otros contra ti. Pero escucha, la palabra de Dios tiene orientación, tiene consuelo, tiene perdón para ti y para los que te hicieron mal. Te puede ayudar Dios, ser perdonado y después perdonar. Dejarte guiar por Dios cualquier que sea tu confusión, tu necesidad, tu dolor. Y esta persona, unos años después de haber conocido la palabra de Dios, fue restaurado espiritualmente y escribió ahora otra carta, como si fuera Dios hablando a ella por medio de su palabra. Mi querida oveja perdida, como si Dios estaba escribiendo a ella. Preguntaste dónde estoy. Hija, estoy contigo y siempre lo estaré. Eres débil, pero en mí eres fuerte. Te amo tanto que no puedo permitir que mueras. Estoy tan cerca que puedo sentir lo que tú sientes. Sé lo que estás atravesando porque yo lo estoy atravesando contigo. Pero te he dejado libre de tu pecado, de tu esclavitud, de tu confusión. Y tienes que mantenerte firme en mí, como si Dios estaba hablándole. No necesitas morir físicamente para que se alejen mis enemigos y tus enemigos, sino tú necesitas ser crucificada conmigo respecto a tu vida antigua en el pecado, para que yo viva en ti una nueva vida y tú vivas en mí. Es la vida cristiana. Cristo en mí y yo en Cristo, viviendo una nueva vida en Cristo. Yo te dirigiré en los caminos de justicia. Salmo 23, versículo 3. Mi hija, te amo y nunca te abandonaré, porque de verdad eres mía. Con amor, Dios. Esta persona aprendió a ser orientada por la palabra de Dios en casa y en la casa de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros en 2023 para ser guiados por Dios? Pues necesitamos ser guiados por su palabra, buscándola en casa cada día, impartiéndola a los nuestros cada día y a otros sin Cristo cada día, pero también alimentándonos en la casa de Dios, donde el buen pastor tiene sus pastores para guiarnos
a los pastos verdes a descansar y guiarnos junto a aguas de reposo y en sendas de justicia. Aún andando en valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros y nos pastoreará por su palabra y nos infundirá aliento. No sé tu condición, tu necesidad, pero es el mismo buen pastor que dio su vida por ti y por mí en la cruz, para guiarnos a una vida abundante y una vida eterna. Es Jesucristo. Búscale, busca su palabra. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Promesa de Jesús mismo. Que Dios les bendiga, les ayuda, les fortalezca. Amén.